El día de hoy vamos a hablar de algo interesantísimo, un tema que me apasiona, que yo siempre eh, trato de llevarles a ustedes temas de lo que tiene que ver con salud, cómo podemos mejorar, porque en esto que vamos a conversar el día de hoy es la clave fundamental y principal para tener un cuerpo saludable, para ser mucho más longevos, para estar un poco más activos en el tiempo. Así que estaremos conversando el día de hoy con el profesor Jim Vera, presidente y CEO de Nutrient Fit, profesor emérito de la Universidad del Zulia. Magíster, gracias por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y presto pues para compartir los conocimientos. Así es. Bueno, importantísimo esto que estábamos conversando. Esta semana tuve una entrevista con una neuróloga. Estábamos hablando del ictus. Entonces, es tan importante lo que nosotros consumimos, lo que nos llevamos a la boca, que de eso depende la salud de todo nuestro cuerpo. Cierto. Pero lo hacemos de una forma tan inconsciente. Y como decir al garete, rueda libre. Cierto. Y no hacemos esa alimentación consciente para alimentarnos, para darnos salud. Cierto, sí. La alimentación no solamente es el acto de llevar el alimento o el producto a la boca. Ahí comienza el proceso de alimentación. Sino debe ser un acto inteligente, o sea, consciente e inteligente, considerando todo el proceso metabólico y todos los efectos positivos que puede producir este tipo de alimento que estoy consumiendo para la salud. Así como hay alimentos que son muy positivos, beneficiosos para el rendimiento físico, en términos de salud en forma general, también hay alimentos muy perjudiciales también para el estado general del ser humano, tanto desde el punto de vista físico como también desde el punto de vista mental. Sí, dime. Que sí. Hay como que tanta información en redes sociales, profesor, sí. Nos dicen, mira, cero carbohidratos, más grasa, mira, esto no, esto sí, la dieta no sé qué. Entonces, también tenemos un mix de información. Bombardeo. No sabemos qué hacer, no sabemos qué comer. Sí. Entonces, cuéntenos, ¿cuáles son, no sé, por ahí dice que hay 5 alimentos que son perjudiciales para nuestra salud? Sí, los alimentos más perjudiciales para la salud son los alimentos superprocesados, los industrializados. Por ejemplo, desde el punto de vista práctico, los alimentos, por ejemplo, el exceso de pasta, el exceso de igualmente el pan, que son alimentos procesados, los dulces, los refrescos, las chucherías, confiterías, son todos alimentos que son procesados y otros que son vacíos en calorías y en nutrientes. Son calorías vacías. Vacías. No te aportan nada. Exactamente. De tal forma que estos alimentos se deben de omitir o de reducir. Obviamente nosotros no podemos eliminar de nuestra mesa una rica arepa, pero la arepa que viene siendo un alimento procesado lo podemos combinar, como por ejemplo con zanahorias ralladas. Entonces estamos incorporando otro alimento rico en fibras y esto va a ser bastante positivo, sobre todo para el tránsito gastrointestinal, para lo que llaman la microbiota. Y la microbiota también tiene un efecto a nivel muscular y a nivel también cerebral. ¿Por qué se ha satanizado tanto el trigo? El trigo básicamente se ha satanizado porque ha sido sometido a distintos procesos industriales y le han cambiado su configuración, le han eliminado la fibra que es tan necesario, le han agregado almidón. Y el almidón es el que produce muchas enfermedades. Por ejemplo, el arroz. Tú tomas el arroz integral, en el caso de un arroz integral, obviamente es muy beneficioso para la salud. Pero el arroz, ese alimento integral, que es un cereal, por supuesto, lo han industrializado, le han agregado almidón. Y ese producto adicional es el que conduce a muchas enfermedades, como por ejemplo diabetes, resistencia a la insulina, inflamaciones sistémicas y ateromas, básicamente por el proceso industrial. Pero se dice por allí también que dice, bueno, si tú haces el arroz y te lo comes recién hecho, tiene más almidón que si tú vienes y lo colocas en la nevera y después al otro día te lo puedes consumir. Sí, voy a dar tres tips. Uno, tomar el arroz y lavarlo 5 o 6 veces. Al lavarlo 5 o 6 veces le estamos eliminando el almidón. Okay. Ese sería un número 1. Número 2, lo que tú acabas de señalar, que es muy cierto. Y número 3, tratar de consumir el arroz que no quede así pastoso,
sino más bien suelto, lo que nos gusta mucho a nosotros, más bien el arroz sueltecito. Entonces, esa constitución del arroz lo hace más digerible, también con menos efectos dañinos para la salud. Entonces, 3 elementos. 1, lavarlo. Bien. 2, el que tú señalaste. Y número 3, el cocimiento, o sea, que no quede muy pastoso, Sí, sino más bien sueltecito. Digo el arroz Sí. y señalo también el trigo porque forman parte de la dieta fundamental del venezolano. Por supuesto. Un venezolano usualmente come arrocito en su almuerzo y su arepita en la mañana, Claro. quizás Pan. en la noche, su pancito también. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en Latinoamérica y es una economía bastante difícil. Quizás estos alimentos son los más económicos y lo que el popul vuh, el común de la gente puede comprar con sus salarios. Claro. Entonces, lo importante es, como usted dice, tratar de combinarlo con alimentos que vengan directamente de la tierra, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, vegetales, frutas, que también han sido satanizadas las frutas. Y yo adoro las frutas, no, profesor. Igualmente, por las supuesto, adoro. O sea, por para mí a mí me parece un alimento tan completo, por lo menos un cambur es tan completo. Las guayabas son tan completas porque la lechosa muy buena. He leído por allí que la guayaba es una de las frutas que tiene más cantidad de vitamina C. Vitamina C, exactamente. Guayaba y el semeruco son los dos frutas que tienen mayor cantidad de este tipo de vitaminas, que es muy bueno sobre todo para el sistema inmunológico, como antioxidante. ¿Cómo hacemos con lo de las proteínas? Bien. El consumo de proteínas es sumamente necesario para mantener un estado muscular saludable. Cuando hablo de este estado muscular saludable me refiero a cantidad y a la calidad de los músculos. Personas con déficit muscular tienen mayor riesgo de padecer enfermedades, desde el punto de vista neurológico, como también desde el punto de vista metabólico, como diabetes y resistencia a la insulina. Y además, de alguna forma, podemos retrasar el envejecimiento. Eso es muy importante. Y en este caso, se sugiere que las personas, por algún tipo de interés, sea por salud, por estético, para bajar de peso, porque si yo estoy en una dieta, realizando una dieta hipocalórica para reducir el peso corporal, necesariamente tengo que aumentar la cantidad de proteína para preservar la masa muscular. Si quiero también desde el punto de vista estético aumentar la masa muscular, requiero incrementar la cantidad de proteína. Esta proteína debe ser de alta calidad, es decir, aproximadamente un 60, un 70% para hacerlo más preciso, debe provenir de proteína de origen animal y un 30% de proteína de origen vegetal. ¿Vegetal como cuáles? Como la leguminosa, simplemente para darte un ejemplo, o la soya, que también es de origen vegetal. Sin embargo, estas proteínas vegetales no sustituyen al animal. No. Porque hay una dieta y hay una tendencia alimenticia que se va a esto, pues. Sí, la única forma de poderlo sustituir es combinándolo con otro alimento, por ejemplo, arroz con leguminosa. Entonces, el aminoácido que está limitante en la leguminosa es compensado por el arroz. Y la otra forma de sustituirlo, de alguna manera, es aumentando de manera exponencial la cantidad de ese alimento. En otras palabras, tengo que comer aproximadamente 2 tazas de leguminosa para poder cumplir o para poderlo comparar con 25 gramos de carne. De carne, claro. Aproximadamente. O sea, 25 gramos de proteína de la carne. ¿Y qué me dice de las proteínas procesadas? Las que venden en el mercado, que utilizan usualmente los atletas para también, tener mayor cantidad de proteína y fuerza. Sí. Es necesario revisar la característica de la alimentación de la persona, del deportista, para tomar la decisión si puede o no consumir este tipo de suplementos. Si la persona desarrolla una excelente, una adecuada alimentación y esa alimentación cubre los requerimientos de proteína, no es necesario suministrarle una cantidad adicional. Es decir, si usted necesita... ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas tú? Yo, 62 kilos. Ok, entonces multiplicamos 62 por 2, si estás entrenando, si estás realizando entrenamiento de fuerza,
y quieres aumentar tu masa muscular, 62 por 2 son 120 gramos de proteína que tú necesitas en 24 horas. Si tú desarrollas una alimentación adecuada y esa alimentación te aporta los 120 gramos, los 25 gramos adicionales del suplemento no van a producir un efecto adicional positivo en el crecimiento de la masa muscular. Lo que sí, lo podemos utilizar sobre todo cuando tenemos un déficit en la alimentación, o por ejemplo cuando terminamos el entrenamiento y llegamos a nuestras casas y no tenemos el tiempo para preparar la alimentación, no tenemos nada en la despensa, no nos planificamos. Entonces en ese caso sí podemos utilizar el suplemento para cubrir en ese momento tan importante, después del ejercicio, consumir las proteínas. Porque hay gente que sustituye incluso comidas, cenas por el suplemento. No, lo sustituye completamente. No se debe realizar, no es la mejor opción, porque los alimentos aportan no solamente la proteína, sino aportan vitaminas, minerales, oligoelementos, zinc, calcio, fósforo, hierro, que son sumamente necesarios para el normal funcionamiento. Hay un tipo de alimentación también que te lleva a esa fórmula de eliminar 1 o 2 comidas al día y sustituirlas por este tipo de merengadas o alimentos batidos, etcétera. Yo digo, pero que toda la vida, mi lógica, no he estudiado alimentación, profesor, pero mi lógica me dice, yo toda la vida no voy a estar en ese régimen cuando me toque cenar o desayunar, ¿verdad? Digo yo. Sí, comúnmente ese tipo de régimen produce deficiencia bastante significativa en el ser humano. Hay una propensión a padecer luego de problemas de salud. Y es como si yo luego voy a comer todo el tiempo pollo. Si yo todos los días como pollo, llega un momento que no lo quiero ver en mi vida. O sea, es decir, una monotomía. Entonces, consumir un solo alimento o consumir un solo tipo de, en este caso, sustancia o bebida, realmente no es la mejor decisión. Claro. La mejor decisión es que tu alimentación tenga diferentes tipos de alimentos. ¿Para qué? Para que aporten distintos principios nutritivos y que cubra la calidad y la cantidad de tu alimentación. Entonces, creo que acá, en resumen, profesor, estamos conversando con Jimmy Vera, presidente y CEO de Nutrient Fit. También lo pueden seguir en Instagram, en redes sociales, ¿verdad? Así sí, como @NutrientFit. Sí. Es profesor emérito de la Universidad del Zulia y estamos hablando de alimentación saludable. Creo que de acá lo importante es que se cumple la premisa que colocamos al principio y es ser consciente de lo que estás consumiendo, no todo el tiempo. O sea, tú no puedes comer igual que un adolescente si ya eres un adulto mayor. Un niño tiene otros requerimientos. Entonces, es importante que no todo el mundo puede estar comiendo lo mismo que las otras personas. Cada organismo es individual, cada organismo es único y tiene sus requerimientos. Sí, definitivamente no podemos nunca establecer un mismo plan de alimentación para diferentes edades, para diferentes grupos, por supuesto etarios, igualmente a veces hasta para el mismo sexo, porque todos tenemos unos requerimientos y unas actividades distintas. Diferentes, claro. Y el metabolismo también funciona de forma diferente. Hay personas que son... se le llaman pájaros, pájaros porque se despiertan muy temprano, y hay otros que son búhos porque se acuestan muy tardes. Entonces ya allí hay un cambio totalmente diferente. Claro. Y por lo tanto sus necesidades son asimismo distintas. Y el metabolismo basal de cada organismo también es totalmente diferente. Hay gente que sin hacer nada están quemando calorías paraditos. Sobre todo lo que tiene más masa muscular. Sí, ¿verdad que sí, profesor? Sí, así es. Sobre todo desde el punto de vista genético. Sí, genético. Es una situación genética. Y también depende mucho del peso de la persona y de la estatura, el metabolismo basal. Exacto. ¿Cierto? Bueno, lo importante entonces es esto, por favor. Recomendaciones, profesor, ya para ir casi finalizando esta breve entrevista. De verdad que a veces el tiempo, yo quisiera hacer las entrevistas muchísimo más largas, pero de verdad que, y sobre todo en estos temas interesantes. Pero, ¿qué recomendaciones nos da, profesor Vera, para llevar entonces esa salud importante en nuestra alimentación? En primer término, hacer conciencia, definitivamente, el punto principal. En cuanto voy a comprar los alimentos, en adquirir alimentos que sean realmente saludables, esos alimentos que aporten suficiente cantidad de proteínas, carbohidratos y grasa saludable. Evitar un poco el bombardeo de alguna manera o hacer más crítico con toda la información que nos llegan por las redes sociales,
que en vez de apoyarnos, más bien hace realmente un desbalance a nivel de toma de decisiones, como eliminar totalmente los productos o eliminar totalmente un nutriente. Los nutrientes no se deben eliminar, es decir, yo no debo eliminar totalmente la grasa o eliminar totalmente los carbohidratos. Sí puedo hacer pequeñas reducciones y sobre todo la selección de cada uno de ellos. En este caso, otra recomendación, debo de omitir o tratar de eliminar en lo posible los alimentos que están produciendo efectos negativos profundos en nuestra sociedad, en la salud de nuestra sociedad. Y me refiero nuevamente a los alimentos superprocesados, alimentos como los refrescos, como los dulces, las galletas que tanto hay por allí, que realmente están produciendo bastante daños para nuestra salud. Así que aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de cereales integrales, también consumir proteínas en la medida que obviamente se puede. En este momento el pollo está bajando de precio, la carne aumentó de precio. Sí. Aunque nos gustan mucho, pero las sardinas son extraordinario alimento. Muy buena, con ácido graso omega 3 y económica. Económica. Sí, económica. De tal manera que una buena y por supuesto, alternativa. ¿Cantidad de minutos de ejercicios en la semana, profesor? Sí, depende del objetivo, pero para términos de salud, entre 150 a 300 minutos a la semana. Puede ser combinado, ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza o solamente ejercicios aeróbicos. Lo mejor de lo mejor es la combinación de los tipos de ejercicios, es decir, combinar en una misma rutina de entrenamiento tanto ejercicios aeróbicos como ejercicios de fuerza. Y ya saben, entre 150 a 300 minutos a la semana. Yo creo que también ya para ir finalizando esta conversación súper interesante con el profesor Jimmy Vera, importante, papás que nos están escuchando, recuerden que la alimentación comienza en casa. Entonces vamos a ir cambiando esos premios que se le dan a los niños, ¿no? Que lo ven como un premio, este tipo de alimentos procesados, y el niño allí se le va creando esa mente de que es lo rico, es lo que quiero comer. Es lo que me gané. Es lo que me gané. Cierto. Y eso queda instalado en la mente de esos niños hasta que es adulto. Entonces es importante desde pequeños, ¿verdad?, enseñarle a los niños a comer balanceadamente. Sí, definitivamente los niños son vulnerables también a la información que están recibiendo. Tanto es importante la información que les suministremos tanto en la casa como también en el colegio. No debemos en ningún momento y bajo ninguna circunstancia establecer régimen de alimentación inadecuados, como por ejemplo dietas, a no ser que sea prescrito por un nutricionista, o por ejemplo las dietas de moda como bajar los carbohidratos o sobre todo el ayuno intermitente, que está produciendo efectos negativos sobre todo en niños y adolescentes. Está contraindicado. Entonces lo importante es simplemente enseñarles a comer y en vez de darle o suministrarle un refresco o un dulce, más bien le damos una fruta o un vegetal. Claro que Así sí. es. Muchísimas gracias al profesor universitario Jimmy Vera, presidente y CEO de Nutrient Fit. Por favor, síganlo en redes sociales, profesor emérito de la Universidad del Zulia, Magíster. Gracias y por sus conocimientos gracias. el día de hoy. Gracias. 11:36. Ay, Dios mío, vamos a publicidad.